Nos vamos hasta Estados Unidos agradeciendo que haya madrugado. La levantamos muy temprano a la querida Berta Rojas, la paraguaya, una de las paraguayas de exportación, un orgullo para todos nosotros, pero sobre todo una persona que nos emociona porque es capaz, así como dice la canción, de reconectarnos. A pesar de poder vivir ella quizá en su burbuja de arte, donde tiene mucha tarea y donde tiene mucho para aportar dentro de ese rubro, Berta nunca se desconectó de la realidad de nuestro país y siempre a través de las redes o a través de las conversaciones que tenemos en radio nos muestra que desde tan lejos sufre como si estuviera aquí las cosas que pasan en este país. Así que por eso queríamos conversar con vos, Berta, queríamos saludarte, escucharte y reconectarnos de alguna manera. Buen día, Berta querida, ¿cómo estás? Buen día, Santi querido. No sabes cuánto te agradezco estas palabras, no sabes cuánto te agradezco por escucharnos, da lo mismo en Telefuturo en esta mañana. Y la letra de esta canción dice tanto, ¿no? Dice tantas emociones que sentía al comienzo de la pandemia, que sentíamos al comienzo de la pandemia. Y hoy en este tiempo en el que la pandemia está realmente afectando con mucha fuerza al Paraguay. Entonces quiero empezar expresando mi solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos, enviarles mi abrazo en esta hora de dolor y expresarles también mi gracias sincero a todo el personal médico que en este momento con sus vidas están cuidando a las nuestras. Berta, hace unos días escuchábamos a un legislador, habrás visto a través de las redes, decir cuando trataba de defender al presidente de la idea del juicio político, decía que había que hablar del heroísmo de nuestro primer mandatario, porque solamente tenemos 3.500 muertos en Paraguay. Y ese era el momento en el que teníamos a don Joel pidiendo medicamentos al presidente, ese era el momento en el que teníamos a la gente en el hospital de clínicas en una silla esperando una atención. Ese es el momento en el que teníamos a médicos impotentes por falta de medicamentos, sabiendo que podían dar algún tipo de tratamiento, pero sin la medicación a mano. ¿Cómo se explica tanta indolencia, Berta? ¿Y cómo se siente desde la distancia ese Paraguay que duele, sobre todo al escuchar cuando gente desde una posición de privilegio, que recibe dinero de muchos que sacan de la mesa lo que no tienen para pagar sus impuestos, se dirigen de esa manera? Y estoy muy preocupada como estamos todos los paraguayos de bien, ¿verdad? Estamos muy preocupados porque, bueno, voy a hablar por mí nomás, ¿no? Siento que el presidente Abdo está en este momento casi como un niño con miedo, ¿no? Que tiró la ondita y se fue a esconder. Y me parece que en este momento tiene que asumir actitudes de líder, ¿no? De dar la cara frente a la población primero, ¿no? Yo puedo estar o no de acuerdo con lo que diga, pero tiene que asumir sus responsabilidades. Él es el líder de la República del Paraguay. Hay dentro suyo una voz, ¿verdad?, que lo llevó a hablar por todo el país pidiendo su voto. Hoy no puede esconderse. Hoy la ciudadanía está esperando su liderazgo. Y usted debe estar pensando cómo hacer, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que usted tiene que hacer. Dar un golpe contra su propio gobierno y rodearse de las mentes más brillantes de la sociedad civil paraguaya. Los intelectuales, los artistas, la gente del mundo empresarial, los profesores, los líderes campesinos. Tiene que formar un gobierno independiente, con gente talentosa, honesta, con experiencia internacional. Hay que dejar que los más talentosos, los más cultos, los más empáticos, los más solidarios dirijan el país en este tiempo de crisis. No es posible que un pequeño grupo de gente egoísta y con total falta de empatía sea más fuerte que la mayoría del país. Me impresionó, Berta, esta frase que acabas de usar. Mario Abdo debe dar un golpe contra su propio gobierno. Pero no estamos hablando del golpe clásico, golpe de Estado, golpe institucional, sino ese golpe que nos dé el salto hacia la gente.
ya no tiene que esconderse más el presidente, decías. Y mirábamos también un poco, creo que los presidentes en el mundo que dieron ese salto y que comprendieron la situación son los países que están avanzando y nosotros nos quedamos. Empezamos bien, pero estamos terminando mal. Sí, empezamos bien porque empezamos con una medida sui generis en su momento. Es decir, hicimos las cosas a la paraguaya, entendiendo que nosotros tenemos un sistema de salud demasiado precario, ¿verdad? Y esta crisis le puso de rodillas a las grandes potencias del mundo, ¿verdad? Por eso que me importaba tanto poder hablar con ustedes hoy, porque yo tengo una experiencia para contar. Y me gustaría mucho poder compartir esa experiencia con ustedes, Santi, Estela, Fito, sí, sé que están allí. Sí. Les envío mi abrazo también a ustedes hoy. Tenemos parte de lo que nos compartiste, de hecho, Berta, y queremos poner al aire a ver si nos explicas esto, por favor, que es la experiencia Boston. ¿Qué implica esto, Berta? Bueno, ustedes saben, vivo en Massachusetts, ¿no? Acá en Massachusetts, el 15 de marzo, en el primer slide, van a ver que el 15 de marzo se inicia el estado de alarma y el cierre de las escuelas acá. Yo enseño en una de las universidades más prestigiosas de música del mundo, que es la Berklee College of Music. Y en marzo nos enviaban a todos nosotros a nuestras casas, ¿verdad? Se le insta a todos a quedarse en sus casas el 23 de marzo y el 17 de abril se registra un pico de casos acá de COVID, ¿verdad? Pero fíjate nomás los números que nosotros manejábamos. El 13 de mayo nosotros teníamos 174 muertes diarias y teníamos más de 80.000 casos confirmados, ¿verdad? Te pido que pases por favor al siguiente slide y para que veas lo preparado que está el sistema de salud acá en Massachusetts para responder. Fíjense nomás, nosotros tenemos 2.700 camas de terapia intensiva, hay que 15.000 camas hospitalarias en Massachusetts solamente. Massachusetts tiene una población de 6.700.000 habitantes, o sea que creo que numéricamente, de población a población, es comparable en alguna medida lo que era el impacto de la crisis acá con lo que es el impacto en Paraguay. Acuérdate de esa suma, 174 muertos diarios. Así estaba la pandemia en ese tiempo para nosotros. Te pido que pases por favor al siguiente slide, el slide 4. Estas eran las imágenes que nosotros veíamos desde acá. Nosotros estamos a 4 horas de New York. New York fue un epicentro de la pandemia en ese tiempo. Y fíjense por favor en las fotos de los camiones refrigerados. Esos eran los camiones refrigerados que esperaban para sacar los muertos de los hospitales. Sí. En Nueva York tenían en ese momento 731 muertos por día tenía Nueva York. Y estas eran las imágenes que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en este tiempo es que esas noticias devastadoras que nosotros recibíamos son las noticias que ustedes están recibiendo en este momento. Y acá es donde yo quiero detenerme, quiero decirles, sí, hay una luz al final del túnel. La ciencia fue y sigue siendo totalmente clara, ¿verdad? Siguen estudiando, siguen descubriendo cosas sobre la pandemia, ¿verdad? Pero hay cosas que te dicen que no son discutibles. Por ejemplo, la ciencia nos decía, usen mascarillas en ese tiempo. Y nosotros acá en Massachusetts no discutimos, no pusimos la mascarilla. La ciencia nos dijo, mantengan la distancia y nosotros mantuvimos la distancia. Ayer hablaba con mis amigos científicos hace un año que no salen de sus casas. Yo en este tiempo salgo a caminar todos los días por mi salud mental y vuelvo a mi casa. Me voy al supermercado cada 15 días, ordeno toda la comida, ¿verdad? Y también es muy importante esto. Le vi a mis amigos cuando ya necesitaba en demasía estar en contacto con alguien que me sonriera mirándome de frente, ¿verdad? Entonces me fui a verle a ellos, pero con las ventanas abiertas, ¿no? Y con el frío, acá nosotros llegamos a tener sensación térmica de menos 18 hace 2 días, ¿verdad? Y así estamos con las ventanas abiertas y entonces de esa manera podemos cuidarnos, pero aún así no abusamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que considero es que cuanto más culta es la población, más se apega a la ciencia. Acá en Massachusetts está MIT, que es la universidad
mejor rankeada en el mundo hoy. Esa es la que todos queremos enviar a nuestros hijos a estudiar, ¿verdad? Harvard está acá, acá está Berkeley College, acá está Boston. Entonces nosotros en ese momento consideramos que nuestra vacuna eran las mascarillas. Las usamos. Jamás lo discutimos. Y muchos de nosotros seguimos usando 2 mascarillas. Esto no es un invento para la televisión. Yo me pongo diariamente esta mascarilla quirúrgica, bien cerrado acá, y encima me pongo esta otra mascarilla. Y esta es Berta cuando sale de la puerta de su casa. Y me tomo este tiempo para transmitirles que esto todavía hoy siguen siendo nuestras vacunas. Yo todavía no me vacuné. Dicen que el 19 de abril quizás me toque, ¿verdad? Estoy registrada. El presidente Biden prometió 100 millones de vacunas en sus 100 primeros días y dicen que el próximo jueves va a cumplir esas 100 millones de vacunas, ¿verdad? Pero mientras eso le alcance a toda la población, va a demorar. Entre tanto, más mascarillas son nuestras vacunas. Les pido también pasar al siguiente slide, porque esto es lo que a mí me desespera en este momento, que es lo que está sucediendo con Brasil. Este es un artículo del New York Times que decía, ¿verdad?, que la crisis del COVID en Brasil es una advertencia para el mundo. Sí, es una advertencia para el mundo, es una advertencia mucho más grande para Paraguay. Fíjense en el siguiente slide, por favor. Van a ver lo que era lo que decía la OMS, que sería el estimado de muertes diarias que tendría Brasil en su peor escenario. Ese peor escenario, decía la Reuters, que serían 3.000 muertes diarias. Y les pido cerrar con este último slide, que no el último, el penúltimo slide, el número 7 que tienen allí, donde miran el número de muertes que tuvieron ayer en Brasil, 2.724. Es decir, están demasiado cerca del peor escenario. Entonces Paraguay, hoy más que nunca, a redoblar los esfuerzos. Nosotros sabemos y apeguémonos a la ciencia. Hagan lo que hicimos acá en Massachusetts, que estuvo de rodillas frente al COVID con toda la riqueza que tiene este estado, con toda la inmensa cantidad de camas de terapia intensiva. Igual nosotros nos apegamos a la ciencia y usamos esto porque estas son nuestras vacunas en este momento. ¿Verdad? Qué importante reflexión, porque la reflexión no solamente tiene una crítica respecto a la gestión de quienes administran lo público, tiene una luz de esperanza, como decís, al final del túnel, y tiene también un análisis respecto a qué es lo que nosotros podemos hacer y ya aprendimos. Nos equivocamos mucho al inicio de la pandemia, quizá en algún momento se dijo no usen mascarillas y creíamos que ese era el camino cuando iniciaba todo esto, hasta que después en abril nos dijeron sí, hay que usar. Hoy ya sabemos cuáles son las medidas y creo que aplicarlas de alguna manera nos va a curar o nos va a evitar contagiarnos, mejor dicho. Y por último, Berta, quisiera pedirte a modo de reflexión, ¿qué esperás en general desde ahí de nuestras autoridades? No solo del presidente a quien hacías referencia, sino de quienes quizá hay veces que miran esos intereses político-partidarios como las cuestiones urgentes, cuando uno escucha la justificación del por qué no voy a enjuiciar a tal o cual persona porque mi partido puede caer, o dice otro, esta es la oportunidad para tomar el poder porque es el momento para tumbar a este gobierno. La sensación que queda es que toda la discusión se basa en qué tan importante puede ser para mi interés político partidario el paso que vaya a dar. ¿Cuál debería ser nuestro foco como sociedad en este momento, crees, Berta? ¿De qué se trata aquello de reencontrarnos que hablaban en esta canción? Yo creo que este es un tiempo de reflexión profunda para toda la humanidad. Nosotros hoy ya nos damos cuenta que el dinero no te sirve para mucho y que necesitamos mucho menos de lo que en realidad creemos que necesitamos. En este momento en que yo no pude viajar, hice muchos viajes hacia adentro mío, ¿no? Me di cuenta que esta pandemia nos permite mirarnos, reflexionarnos, aceptarnos
y de alguna manera entender que este camino es criminal. El camino que están tomando las autoridades nacionales es sencillamente criminal. Y estaba pensando mucho hoy en Cristian Servín. Y yo quiero decirle hoy a la policía montada del Paraguay que debe pedirle disculpas, como de rodillas pidieron disculpas los policías neoyorquinos cuando violentamente respondieron a las protestas, de rodillas a la gente, porque su función es cuidar a nuestros ciudadanos, es cuidar a nuestra gente, es cuidar a nuestro pueblo, no cuidar a un pequeño grupo de corruptos. Entonces, Cristian Servín, tu voz es la mía, yo soy vos. Entonces, por favor, les ruego, atiendan a nuestra gente, atiendan a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es resiliente y esa resiliencia la hemos confundido con silencio. Entonces, ese silencio ya no puede seguir hoy. Y el gobierno tiene que agradecer cuando su pueblo sale a la calle a decirle lo que necesita. Porque cuando el paraguayo sale es solamente porque no puede más. Porque mi pueblo está acostumbrado a quedarse callado y aguantar y a normalizar todo tipo de vejaciones. Que se le caigan los techos de las escuelas, que los hospitales no tengan insumos, que nos maltraten. Todo eso es capaz de normalizar el pueblo paraguayo. Pero cuando sale a la calle, escucharle y agradecerle. Y te voy a dejar con este último slide, que te pido que por favor lo proyectes, porque es importante. Mira vos, el duque de Edimburgo, el esposo de la reina de Inglaterra, cuando sale del hospital, le agradece a 2 hospitales. El hospital Eduardo VII, que es el hospital de referencia de la nobleza británica, y el hospital San Bartolomeo. Y ustedes saben lo que es el hospital San Bartolomeo. Es un teaching hospital, es un hospital de enseñanza. Es lo que debería ser nuestro hospital de clínicas. Allí tuvo que irse el esposo de la reina para el que le volvieran la salud. Tuvo que irse al hospital donde se atiende el pueblo británico. Eso le deseo a mi país. Y basta de jugar con nosotros, basta de jugar con el Paraguay. Berta querida, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras. Hay muchísima gente que escribe emocionada por lo que decís y sobre todo porque repito lo que decía al inicio. Bien podría justificar diciendo que el arte te consume todo el tiempo y que no queda un espacio como para hablar de lo que pasa en tu país en una época en la que la gente misma redefine qué es violencia. Esto es violencia. Y ver ese relato o ver a la gente en el hospital de clínicas o ver quizá a la gente que pedía en redes o pide hasta hoy un medicamento, debería redefinir para muchos de nosotros en una autocrítica también cuál es el foco que deberíamos dar a lo que llamamos violencia en ocasiones. Así que te agradezco por este mensaje, te agradezco por compartir con nosotros y por hacerte un tiempo también para comunicarte con toda la gente a través de Telefuturo, Berta. Muchísimas gracias, mucha fuerza Paraguay, hagamos nuestra parte, cuidémonos entre todos. Un abrazo enorme, la querida Berta Rojas desde Boston, desde Estados Unidos.